Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y esto es una nueva emisión de Dale con Todo. Martes 18 de octubre y Caracas, nuestra querida capital, de nuestra querida pero muy amada complicada Venezuela, pues se encuentra un poquito movida. El centro de Caracas ahorita está tomado por los, digamos, colectivos, la gente pacífica que salió mandada por el gobierno a, digamos, de alguna manera tomar la Asamblea Nacional. Y digo pacífica entre comillas, aunque no se ha presentado ningún hecho lamentable y esperemos que no suceda, pero nuestros diputados de la Asamblea Nacional se encuentran, digamos, un poquito difícil, pero bueno, hay que decir la palabra, secuestrados. ¿Esto por qué? Bueno, hay muchas acciones de lo que ha acontecido en estos últimos días. Ayer, sorpresivamente, salió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que la recolección del 20% de las firmas tiene que ser por Estado. Eso lo vamos a ir analizando en los titulares. Bueno, sin más preámbulos, vamos a verlos. El primero de ellos dice que la Sala Electoral del TCJ decidió que etapa de 20% será por estados. Dirigentes de la oposición tienen semanas advirtiendo sobre una acción del Poder Judicial para dificultar la realización de la consulta que sacaría Nicolás Maduro de la presidencia. Esto es gracias al portal del Nacional Web, donde ya, bueno, se aclara la duda. Efectivamente, la recolección del 20% de cada una de las rúbricas para aprobar el referéndum o la convocatoria al referéndum revocatorio tiene que ser por estado. Veamos el siguiente titular, señor director. Chubo Torrealba contesta esto: no vamos a obedecer a funcionarios que intenten violentar la Constitución. El secretario ejecutivo de la MUD dijo que la sentencia de la Sala Electoral que exige la recolección del 20% por Estado es una orden que ya había sido advertida por el CNE. Advirtió que, que ellos tienen que cumplir con la Constitución y que, bueno, el primer paso es el 26, 27 y 28 de octubre, recoger el 20% de las firmas y después protestar por el 20%, aunque yo creo que lo vamos a recoger en casi todos los estados, o en la totalidad de los estados, mejor dicho, y además que sea en el 2016. Vamos a ver qué pasa, eso es lo que acontece en nuestra querida Venezuela. Siguiente titular, señor director. El hilo constitucional se rompió y pasamos de la a la dictadura, advierten los universitarios. La representación de gremios docentes, administrativos, voceros y estudiantes, toda la comunidad en general de la Universidad Central de Venezuela se pronunció el día de ayer. Veíamos sus voceros profesorales y a los voceros estudiantiles diciendo que esta decisión rompe el hilo constitucional y que estamos enfrentando, estamos en puertas de una dictadura. ¿Por qué? Porque se ha violentado consecutivamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución, además, que fue aprobada por la mayoría chavista que en ese momento apoyaba al expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Siguiente titular, señor director. Chavistas disidentes pedirán revocar a Maduro. Acusan al gobierno de poner en peligro el derecho de elegir y remover a los altos. Esto tiene que ver con toda la disidencia chavista. Gente que hasta hace una semana no estaba, digamos, plegada a la oposición venezolana y no sabían si ir o no ir al referéndum revocatorio. Lo cierto es que exministros como Gustavo Márquez, Analicia Osorio, Nick Merida, Evans, Cliver Alcalá, entre muchos otros, se pliegan a la recolección de las firmas y a luchar por el referéndum revocatorio. Así que las filas de Nicolás Maduro se quedan sin gente porque estos chavistas, como lo dicen llamarse todavía, pues no están con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y van a firmar y hacer todo lo posible por revocarlo. Siguiente titular, señor director. El siguiente titular habla de la microcefalia, que irrumpe en Venezuela ante el silencio del gobierno. Esto se dice que es gracias al Zika, al virus del Zika. Lo cierto es que entre la microcefalia, la difteria, la malaria, pues Venezuela está sufriendo una gran crisis en el sector de salud. Más del 80% en algunos casos, como nuestro querido estado Bolívar. Bueno, no solo es política la situación grave, sino también económica y sobre todo en materia de salud. Vemos el siguiente titular que dice que alarma en Venezuela, más de 180.000 casos de malaria. Como habíamos dicho anteriormente, el 80% del estado Zulia tiene dificultades con esta enfermedad, según asegura el presidente de la Federación Médica, Douglas León Natera. Siguiente titular, señor director. Bueno, este titular es un poquito delicado, lo sacamos de Dollar Today y dice: unos angelitos, con signos de exclamación, en celulares de los narcosaurinos encontraron órdenes de matar emitidas a sicarios.
siguen conociéndose más delitos cometidos por los narcosobrinos, entre comillas, cada vez más embarrados ante la justicia estadounidense, que promete ser implacable con ellos. Bueno, eso lo dice Dollar Today, haciéndole seguimiento a lo que ocurre con los sobrinos de la pareja presidencial. Siguiente titular: señor director, Nacho le dedicó una canción a Lilian Tintori durante concierto en Caracas. Bueno, parte de lo que decía es: son parte de la lucha y no nos vamos a cansar hasta lograr la libertad. Esto fue el fin de semana en el concierto que Chino y Nacho hicieron en Caracas en el CCCT, donde estuvo presente la esposa del preso político Leopoldo López. Él, a través de su cuenta Twitter, y su esposa pues agradeció a Nacho todo el apoyo que le están dando a este caso, tan sonado caso de Leopoldo López, que ya tiene más de año y medio preso. Siguiente titular, señor director: esta es la historia completa del canje de bonos de PDVSA, que está a punto de fracasar. Esto lo escribe Dani Leguizamo, quien dice que la dirección de la compañía cambiará de mediano plazo y que aquellos que vengan podrán revertir la situación actual de forma ordenada. De fracasar el canje, se espera una fuerte caída de los bonos de PDVSA y de la República. Siguiente titular, señor director. En el siguiente titular, también es de análisis: ¿cuántos electores debe movilizar la Mesa de la Unidad Democrática por región para cumplir el 20% en cada estado? Solamente hay 2 o 3 estados en nuestro querido llano venezolano donde se dificulta un poquito. Sin embargo, tenemos que recordar las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y del jefe de la bancada opositora, Julio Borges, que dice que con la organización popular nosotros estamos seguros de que vamos a recolectar el 20% en cada uno de los estados de Venezuela, aunque no es necesario, porque según la dirección opositora, el 20% es a nivel nacional, y es algo lógico, porque la circunscripción que eligió al presidente de la República es a nivel nacional. Bueno, vamos a ir a un corte. No, nos faltó. Gobierno envía a Cuba segundo barco, con ayuda, traspaso de huracán Matthew. Bueno, este es el segundo barco que Venezuela envía a país cubano, que está afectado por la zona del huracán Matthew. Esto tras la falta de comida y la escasez de comida y de alimentos que vive toda nuestra querida Venezuela. El siguiente dice que coalición internacional apoya a Irak en la ofensiva contra ISIS en Mosul. Más de 100.000 soldados están siendo enviados para esta zona, y hay que acotar que hay más de 1 millón de personas que están prácticamente secuestradas y que está sitiado, están siendo usados como escudo, como barrera humana, para impedir que la coalición internacional pelee contra ISIS. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más de Dale con Todo aquí en www.tvvenezolano.com. Amigos, seguimos aquí en más de Dale con Todo. Tenemos hoy como invitada a Maulikmer Baloa, diputada de nuestro querido estado Amazonas. ¿Cómo estás, diputada? Excelente, Maulikmer. Maulikmer. ¿De dónde sale el nombre? Mira, es una combinación, no es indígena, es una combinación de Maura, Ligia, Mercedes, mis 2 abuelas y mi mamá, que querían que me llamara y me llamaran bien. Ok. Maulikmer Baloa. Maulikmer Baloa. Ahora sí lo dije bien. Diputada de nuestro querido estado Amazonas, un estado que ha sido, bastante vilipendiado, sobre todo por las filas del oficialismo. Noticia por todos lados, somos noticia porque hemos sido golpeados por este gobierno, pero duro. ¿Cómo está el caso de la salud, diputada, en ese estado tan bello para nosotros, pero tan abandonado, ¿no?, por el Estado venezolano? Escuchaba los titulares y reflexionaba al respecto, ¿no?, que ustedes conocen las cifras de Bolívar, conocen las cifras del Zulia, pero no conocen las de Amazonas. ¿Sabes por qué? Porque ha sido tan negado el tema de los medios de comunicación para nosotros, que nosotros no tenemos un reportero, alguien que le indique, que avise, que repliegue la voz a los medios de comunicación de lo que está pasando en el estado Amazonas. La voz que teníamos para venir a hablar era la Asamblea Nacional, el foro político era la Asamblea Nacional, y hasta eso ha sido una lucha para recuperar nuestra voz que nos ganamos electoralmente en las elecciones del 6 de diciembre. La salud grave, porque hemos visto el repunte de todas esas
esas epidemias que estaban erradicadas. Nosotros éramos el bastión de lo que era la erradicación de la malaria, y ya eso no se ve, ya los reactivos no los tenemos, los exámenes para el dengue no los tenemos, la finanza, cómo se financiaba el centro de enfermedades tropicales que está ubicado en el estado de Amazonas, pues ha sido cada día más opaco el financiamiento. Y lo último, pues que jóvenes que han hecho estudios en las aguas del Orinoco, en las aguas del Atabapo, que han descubierto cierto elemento contaminante nocivo, no solamente para la especie humana, sino para los animales, pues han tenido que irse a la clandestinidad por señalar con sus estudios cosas que están produciéndole un daño a la humanidad, en este caso a los habitantes del estado Amazonas. Diputada, aparte de eso, el gobierno nacional dice que la Asamblea Nacional está desacatando la Constitución y los hace responsables a ustedes. Como mujer venezolana y como representante de todo el estado de Amazonas, ¿qué se siente cada vez que el gobierno nacional trata de desconocer la voluntad del pueblo de Amazonas? ¿Y por qué este atropello contra la Asamblea Nacional, que es una institución, digamos, electa por el pueblo, y sobre todo contra el estado de Amazonas? Mira, en principio yo creo que al psiquiatra de todo esto, al Maquiavelo de todo esto, cuando quisieron desconocer la mayoría avasallante el pasado 6 de diciembre de la oposición venezolana, vieron que los números más cerquitas, más pequeñitos eran los del estado Amazonas. Porcentualmente es mucho mayor, pero a nivel numérico, ganar por 3.000 votos, ganar por 2.000 votos, ganar por 1.500 votos, es como ganar por 150.000 votos en otra parte de Venezuela. Y dijeron, no, estos parientes, estos indios, nosotros los acorralamos, y desconocer pues en ese momento lo que fue la Asamblea Nacional. ¿Qué hicimos los diputados amazonas? ¿Qué hicieron los principales diputados amazonas? Julio Garza, Rommel, Gusamana, Nirma, Guarulla. Es permitir que el presidente reconociera a la Asamblea Nacional cuando hacen la separación a principios de año, en el mes de enero, y fuera a darle el informe, como efectivamente le dio el informe anual al país, porque eso fue un chantaje también. Si nosotros no salíamos en ese momento de la Asamblea Nacional, no nos desincorporábamos, desincorporación que fue voluntaria, pues no reconocía y no iba a asistir a la Asamblea Nacional. Luego de eso han pasado 8 meses donde el Tribunal Supremo de Justicia no ha hecho pero un silencio sepulcral de lo que ha sido este acto. Para el mes de julio aproximadamente estaba el proceso por la evacuación de pruebas. Ya la promoción había pasado, estamos en la evacuación. Erradicaron el juicio porque se sintió la juez incompetente para conocer el caso en el estado de Amazonas y lo mandaron a otro estado del país, a Monaga. ¿Qué pasa? Ahí evacúan, solamente le notifican a la parte demandante, evacúan los testigos de la parte demandante, no le notifican a la parte demandada. Nosotros colocamos un pronunciamiento, colocamos una oposición a esa situación y lo devolvieron al estado de evacuación de pruebas, donde todavía están al día de hoy notificando a la diputada suplente que instaura esta demanda el 30 de diciembre para que podamos continuar. Entonces, ha habido como una lentitud, no hay un interés en resolver este tema judicial. Mientras tanto, ¿qué hizo la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional reconoce al pueblo de Amazonas, asume a los 3 diputados, los juramenta y con la venia de toda la plenaria se incorporan. De hecho, pero no están incorporados de derecho, o mejor dicho, no estamos incorporados de derecho, porque al día de hoy, si me pregunta si el voto vale, no vale ni el de nosotros ni el de ninguno, como ellos han venido cercenando y, como decimos también entre el llano y Venezuela, tasajeándole los poderes a la Asamblea Nacional. Diputada, vamos a escuchar declaraciones del Movimiento Progresista de Venezuela con respecto a este tema. Perfecto. Vemos con asombro cómo algunos voceros oficialistas dicen que el conflicto de poderes se resuelve desincorporando a los diputados de Amazonas. O se van a convertir a los diputados de Amazonas en chivos expiatorios. Unos señores que fueron electos por el pueblo, adjudicados y proclamados, con lo cual comenzó a correrle la inmunidad parlamentaria de acuerdo con el artículo 200 de la Constitución, y ellos los pretenden sacar arbitrariamente de una decisión del pueblo. Lo que es inadmisible es que la sala electoral quiera convertir una medida cautelar en una sentencia en el plano de los hechos, porque ¿qué medida cautelar de 10 meses? Es decir, la medida cautelar de la sala electoral va rumbo a 1 año. Están incursos en denegación de justicia los integrantes de la sala electoral.
están cometiendo un delito contra la soberanía popular los magistrados de la sala electoral cuando pretenden sacar del sucurul a 3 diputados con una medida cautelar y no definen qué hacer con el tema. Diputada, silencian al Estado quitándole la voz y el voto de sus diputados electos por el pueblo. ¿Cómo está el tema del presupuesto para el Estado de Amazonas? Ya que los diputados no pueden hablar en la plenaria sobre este y otros casos. No, y no solamente eso, sino que nos desconocen. Venezuela se caracteriza por un Estado federal y nos desconocen como Estado. En estos momentos, según el gobierno, nosotros no somos parte de Venezuela porque nuestra representación no está en el Parlamento. Sin embargo, con el tema del presupuesto, se han hecho varios aumentos decretados por el presidente de la República en lo que va de año. Entonces tenemos que un 20%, luego aumenta un 30% y el último para el mes de septiembre fue un 50%. Nosotros teníamos acá tenemos en la incidencia y los créditos adicionales aprobados para cada uno de estos porcentajes, 532 millones, total que nos aprueban 2.394.239.721 millones de bolívares. Y tenemos una diferencia que no ha sido depositada a las arcas del Tesoro de la Gobernación del Estado Amazonas de más de 13.000 millones de bolívares. Nosotros queremos denunciar que el presupuesto original de la Gobernación del Estado Amazonas es de 3.788.551.845. Si la insuficiencia es 4 veces mayor al monto inicial de lo que nos presupuestaron al inicio de 2016, un incremento de un 412%, lo cual aquí te indicamos, tenían que incrementarnos más de 19.000 millones, a la fecha solo han depositado 2.394.239 y algo, y nos deben todavía más de 13.000 millones de bolívares. Nosotros estamos muy preocupados porque nos viene todo lo que es la parte de... de lo que viene la Navidad. Diputada, vamos un momentico a un corte y regresamos con más de todos estos temas aquí en Dale con Todo por www.tvdelvenezolano.com. Bueno amigos, seguimos en más Dale con Todo con nuestra diputada del Estado Amazonas. Diputada, estaba hablando del presupuesto nacional y la denuncia que estaba haciendo. Síganos comentando, ¿cómo? Bueno, te decía, para seguirle dando con todo, ¿no? Ajá. Que nosotros entregamos la gobernación del Estado de Amazonas para el 4 de octubre, solicita, aquí está el recibido del Ministerio Interior y de Justicia, otra vez estos recursos, que se recuerden que no son de la gobernación, no son del Liborio, no son de los diputados, es del pueblo que depende, que no tiene industria, que no tiene mayores comercios, que no tenemos una explotación minera para beneficio de los amazonenses, sino la que se llevan los ilegales, y que dependemos de lo que le transfieren a la gobernación del Estado de Amazonas y a sus respectivas alcaldías. Entonces lo que le queremos pedir en este momento es transfieran los recursos, porque lo que sí es delito es aprobar y presupuestar algo que tú no tienes. Y si usted tiene los reales porque los aprobó, pues págueselos a las gobernaciones, que es de la gente. Esos son de los trabajadores, de los obreros, de los educadores, de las enfermeras, de los médicos, de toda esa gente que depende de ese dinero. Diputada, eso es con respecto al presupuesto actual. Pero el presupuesto que viene, la Asamblea que entra en desacato según el Gobierno Nacional, gracias a la decisión de desincorporar a los diputados del Estado Amazonas, o mejor dicho, de la Asamblea Nacional, quien autónomamente decide incorporarlos, ¿no? Va a aprobar el presupuesto vía TCJ. ¿Cómo hacen los diputados, cómo hacen todas las regiones para llevar esta realidad al gobierno nacional? ¿Hay algún mecanismo o simplemente ellos están pasando por encima de la voz de un pueblo, de sus representantes y, bueno, aprueban lo que quieren? ¿Cómo es esa situación? Porque vemos que ya se hizo un acto gigante que lo llamaron Congreso del Pueblo o algo así, donde el presidente Nicolás Maduro recibe de más del 70% de los gobernadores del país el presupuesto de la nación, e incluso hacen una especie de lista de todo lo que van a hacer. En esto no participó obviamente la Asamblea Nacional. ¿Cómo mostrarle al Ejecutivo los gastos, las necesidades de cada uno de los estados? Bueno, no participó no solamente la Asamblea para verificar que los recursos sean invertidos correctamente en las verdaderas necesidades del pueblo, sino que no participó el gobernador de Amazonas, ni el gobernador de Miranda, ni el gobernador del estado Lara. Entonces están aprobando algo que es completamente, eso sí es una aberración
constitucional que la historia lo juzgará. La historia les dirá a esos magistrados, la historia le dirá a estos actores actuales del gobierno que primero el gobierno no es eterno, la persona no es eterna, no hay mal que dure que en 100 años ni cuerpo que lo resista, y cuando eso pase, pues la historia los juzgará también, porque es una violación completamente a la Constitución. Nosotros tenemos que cumplir pauta, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que decirle, el presidente de la República es Nicolás Maduro, pero él también tiene que decir que los diputados somos los que fuimos electos el 6 de diciembre y que por la voluntad del pueblo llegamos a ocupar un curul para defender, para ampliar todo lo que son estas problemáticas a nivel nacional e internacional. ¿A causa de qué? A causa de los diputados de Amazonas. O sea, nos siguen achacando aquí a nosotros el problema, estamos haciendo un intento que nos reconozcan, pero sí nos están reconociendo, pero para decir no van ni ustedes ni el resto de la Asamblea Nacional. Eso sí es delito. Y bueno, la historia lo juzgará. Diputada, el 20% se acerca. Faltan 8 días para recoger 20% de rúbricas que avalen el referéndum revocatorio. Y vengo de un estado que es complicado recogerlo. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se está preparando la Mesa de la Unidad Democrática para estados como el suyo? ¿Cómo se está preparando la gente? ¿Cómo es la organización? ¿Cuáles son las perspectivas, las proyecciones? ¿Sí recogemos el 20% por lo menos en el estado Miranda? En el estado Miranda sí, y en todos los estados del país vamos a recoger el 20%. Mira, nos va a faltar máquinas, nos va a faltar tiempo para nosotros sacar a todas las personas, pero en lo que sí en la maquinaria electoral, en lo que es el comando RR que dirige brillantemente el alcalde Carlos Ocariz, en las proyecciones que nos hemos hecho en la organización adentro de la Mesa de Unidad Democrática, vamos a sacar eso y más. ¿Qué le pedimos a las personas? Que reciban las orientaciones de la Mesa de Unidad Democrática. Dentro de escasas horas, a partir de mañana, pues se darán unas ruedas de prensa, cómo vamos a digerir toda esta maquinaria que va a estar a las afueras de los centros electorales, donde es necesario, es imprescindible que registremos nuestra huella, no solamente en la parte interna del centro electoral, sino en la parte externa, para poderle decir al resto de Venezuela y decirle al mundo, aquí no fue el 20% del país, aquí fue el 40% y el 50% del país, porque matemáticamente yo no puedo decir más, porque las máquinas que nos aprobaron no da más, pero sí podemos decir que va a ser una gran cantidad de gente que nos vamos a sorprender como el país nos ha venido sorprendiendo, con el 6 de diciembre, con la actividad del 1 de septiembre, cuando logramos hacer esa gran movilización nacional, y así va a ser este 26, 27 y 28. La Mesa de la Unidad está aceptando las reglas del juego. O sea, vamos a ir a una recolección del 20% por estado, porque así lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hay alguna estrategia en caso de que en algún estado no se recojamos el 18%? ¿Qué va a hacer la Mesa de la Unidad? ¿Cuál es la estrategia ante una medida que ya está cantada? Está súper claro que el gobierno no va a reconocer si en uno de todos nuestros estados no se recolecta el 20%. ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, si algo ha hecho la Asamblea Nacional es virar los ojos internacionales a Venezuela. Y ellos saben que están actuando mal, ellos saben que están equivocados. Y los venezolanos, la oposición venezolana, la oposición al hambre, a la impunidad, al AMPA, la oposición a eso que nos está brindando el oficialismo en estos momentos, va a salir a la calle y no vamos a caer en ese juego de desmotivar a la gente con que nos digan que el 20% es regional. El 20% es nacional porque lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aprobaron más ellos y también nosotros. Así que ellos tienen que respetarlo y tenemos los ojos internacionales pegados en Venezuela para hacer cumplir eso. Diputada, o sea, el primer paso es recoger las Nosotros voluntades. Vamos a salir, vamos a recoger y no vamos a 26, prestarle... 27 y 28 eso es lo que vamos a hacer. Ok. Después de allí entra el proceso de pelear pacífica, democrática. Siempre democráticamente. No, hay que aclarar. Exacto, democrática, no te sé decir si pacífica. Porque de verdad que decirle a una madre, aguántate y no tengo con qué comprar, y con 5.000 vuelos semanales, con 10.000 bolívares semanales, alguien que le suban el pasaje, si se pone chalapi cada vez que aumentan el pasaje ya va por 60 y puede ir más. O sea, es difícil decirle a un venezolano, aguántate
aguántate. Sin embargo, le decimos, vamos a aguantar porque esto va a pasar y falta poco para que Son pase. dos obstáculos prácticamente que tiene la oposición, bueno, y el pueblo venezolano para llegar al referéndum revocatorio. El primero es que el 20% sea recolectado en cada uno de los estados. Y vamos a hacerlo el Que 26, 27 y 28. Con la organización están previendo que se va a recolectar más del 20%. Y la de organización para demostrar que fuimos más que los que nos permitieron firmar. Diputada, finalmente, ¿va a haber referéndum revocatorio en el 2016? ¿Cuál es la estrategia y cuál es el mensaje para todos los venezolanos, ya que lamentablemente se nos está acabando el tiempo? No soy quien para decirle revocatorio va a haber el 2016 porque eso va a depender de la gente, del pueblo y de la presión que hagamos, usted que me está viendo y nosotros que los estamos dirigiendo. Depende de nuestra decisión, el revocatorio es el 2016. ¿Que hay chance a nivel legal? Sí lo hay. ¿Que haya espacio legal? Sí lo hay. Falta es la voluntad y la voluntad la tenemos que poner nosotros los venezolanos en unidad. Bueno, diputada, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Esto fue Dale con Todo. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com.